Bienvenidos una vez más a nuestro altar familiar. El día de hoy vamos a compartir un gran tema que será de bendición para nuestras vidas y que lleva por nombre una gran virtud llamada gratitud. Antes de iniciar, quiero compartirles algo que conseguí en internet que me gustó mucho, ¿verdad? Que dice que la gratitud es una virtud de corazones llenos de amor. Dar gracias es un acto procedente de corazones nobles, de aquellos que saben apreciar la sencillez y también la complejidad de la vida, como parte de un todo. La gratitud es una excelente forma o un excelente ejercicio para dejar de concentrarnos en las situaciones de la vida, o sea, en las situaciones no placenteras de la vida, y fijar la atención en todo aquello que está bien, que apreciamos y que valoramos. Cuando somos agradecidos, nos llenamos de una actitud positiva y nos permite enfocarnos en las cosas agradables de la vida. Y las que no son tan agradables, pues cuando las agradecemos, también le cambia el color a esa situación que pudiera ser gris en ese momento. Una pregunta que debemos hacernos muy a menudo es cuán agradecido es nuestro corazón, porque si es una virtud que es sacada de un corazón noble, debemos hacernos esta pregunta con regularidad. La palabra de Dios dice que debemos dar gracias en todo y por todo. ¿Por qué? Porque esta es voluntad de Dios. Eso lo conseguimos en 1 de Tesalonicenses 5, 16, 18, que dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Imagínense cuán importante es esta virtud de ser agradecido, que Dios en su palabra nos enuncia que es voluntad de Él que seamos agradecidos. Allí en 1 de Tesalonicenses lo vemos claramente. Entonces, en los cristianos, en todo ser humano, toda creación de Dios, debe existir esta virtud. Pero en el cristiano es algo que debe ser característico, pues, porque está como un mandato en la palabra de Dios. David en el Salmo 100 nos exhorta a ser agradecidos, reconociendo que fue Dios, nuestro Señor, el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, la primera actitud de agradecimiento que nosotros debemos tener es hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó, porque Él es nuestro creador, porque Él nos ha dado la vida y porque, o sea, a Él le debemos todo. Independientemente de que seamos cristianos o no, todos tenemos que estar agradecidos a Dios, porque Él nos creó. Vamos a leer este salmo, el Salmo 100. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Y debemos estar agradecidos por todo esto. Yo, escudriñando la palabra, me doy cuenta que una de las cosas que hace que David sea un hombre con un corazón agradable a Dios es que él era un hombre agradecido. Muchos de sus salmos son salmos de acciones de gracia por la bondad de Dios, por darle la victoria, por librarlo del enemigo. Y yo digo que una forma de, bueno, y es así, pues de agradecer a Dios es a través de la alabanza. Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Sí, es que esto es un cántico, el salmo es un cántico pues al Señor.
pero él lo hace de gratitud y él vivía agradecido, como dices tú, por todo agradecía David, y era algo que agradaba a Dios, porque no solo era agradecido, sino que se lo cantaba. O sea, él le levantaba ese cántico al Señor. Y es a lo que Dios nos creó a nosotros, pues, a que le adoremos y le alabemos. Sí, de hecho en la palabra hay muchos salmos que están titulados con la palabra gratitud, exhortación a la gratitud, acción de gracias por la victoria, acción de gracias por la justicia de Dios, acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Obviamente son salmos, son cánticos, pero hay unos que no llevan no lleva implícito la palabra gratitud, y sin embargo cuando uno los lee son cánticos de gratitud, de amor, o sea, de un corazón lleno de amor, expresando gratitud hacia su Salvador, pues hacia su Señor. Entonces una de las cosas que veo es que por las cuales David tenía un corazón que agradaba a Dios, es porque era un hombre agradecido. O sea, es una virtud muy valorada por nuestro Señor, por nuestro Creador. Siendo así, como lo leímos allí en el Salmo 100, que Dios nos hizo y somos pueblo suyo, debemos recordar y agradecer siempre todos sus beneficios. En el Salmo 103 vamos a ver cuáles son algunos de sus beneficios. Leemos el Salmo 103. Leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Exacto, en este salmo vemos que es una alabanza por las bendiciones de Dios y que algunos de esos beneficios son que perdonas todas nuestras maldades. O sea, no podemos olvidarnos de eso, siempre debemos agradecer. Sana nuestras enfermedades, libra nuestra vida del sepulcro, nos colma de amor y ternura diariamente, satisface con todo lo mejor. O sea, cuando Dios nos da siempre lo mejor, y rejuvenece nuestra vida como el águila, pues. Nos da fuerza, vitalidad, salud como el águila. Y aquí en el 8, cuando dice misericordioso y clemente es Jehová, lento para el aire y grande en misericordia, es paciente, porque a pesar de que cometamos errores, de que nos equivoquemos, una vez que lo busquemos, Él es paciente y en su amor infinito nos perdona, nos tiene la paciencia, como ya dije, para corregirnos, para ayudarnos a reorientarnos, reorganizarnos, y ahí es donde cabe grande en misericordia, porque es allí donde está su misericordia, que a pesar de ver que nosotros nos equivocamos y que vamos a volvernos a equivocar más adelante, Él es misericordioso y no se aparta de nosotros, sino que nos ayuda mientras estemos junto a Él. Exacto, así es. De hecho, hay una parte en la palabra que dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Ahí podemos ver claramente la bondad de Dios. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos con eso? Siempre, siempre. Por eso es que, Él no se equivoca cuando dice que debemos dar gracias en todo y por todo. Porque siempre, a pesar de que estemos atravesando situaciones no tan placenteras, no tan gratas, hay cosas por las cuales agradecer. Y a veces nos dejamos empañar tanto por la angustia, por la tristeza, que no vemos esas cosas. No vemos esas cosas que son revelación o son manifestación del gran amor que siente Dios por nosotros.
Entonces el Señor, a través de su palabra, Él nos exhorta a que no olvidemos sus beneficios. Y en este salmo, en el Salmo 103, Él nombra cuáles son algunos de esos beneficios, que son grandes, pues. Son grandes bendiciones de Dios para nuestra vida. Ahora bien, en el Salmo 116, que también es un salmo de acción de gracias, aquí se llama por haber sido librado de la muerte. Imagínense ustedes la magnitud del agradecimiento en el corazón de David hacia Dios por haber sido librado de la muerte. Pero a mí me llama poderosamente la atención, mientras leía este salmo, que David se hace una pregunta bien interesante en el versículo 12 de este salmo. Dice, ¿cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Y es una pregunta que muy pocas veces, creo que no me equivoco, a pocas personas o nunca nos hacemos nosotros esa pregunta. ¿Cómo yo puedo pagarle al Señor todo el bien que me ha hecho? Y David... ¿Qué traducción es esa? Ese es Dios habla hoy. Aquí en la Reina Valera dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Si nos fijamos bien, este es un salmo, como dije anteriormente, escrito por David como acción de gracia por haber sido librado de la muerte. O sea, imagínense la magnitud de este favor recibido de Dios. Debido a esto, él se hace esa pregunta y encontramos la respuesta en el versículo 17. Lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Él le responde de la siguiente manera, dice, te ofreceré sacrificio, en la Reina Valera dice, te ofreceré sacrificio de alabanza. Y en Dios habla hoy, en gratitud te ofreceré sacrificios e invocaré, Señor, tu nombre. O sea, Él va a cantar y va a invocar y va a exaltar su nombre donde quiera que Él se pare y donde quiera que Él esté, para engrandecer pues el nombre de Dios por esta gran bendición que hizo para su vida. Imagínense, lo libró de la muerte. Entonces esto mismo que hace David en este salmo es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que seamos agradecidos por todo y en todo y que honremos su nombre, que anunciemos por la mañana su misericordia, su amor y cada noche su fidelidad. Eso lo conseguimos en el Salmo 92:2. Altísimo Señor, qué bueno es darte gracias y cantar himnos en tu honor, anunciar por la mañana y por la noche tu gran amor y fidelidad. A Dios le agrada mucho que nosotros en la mañana, antes de levantarnos, si es posible, en lo que abrimos los ojos, le demos gracias por el milagro de estar vivos, de respirar, de tener salud, de estar bien. Y en la noche, antes de acostarnos, le demos gracias porque nos regaló un día más de vida, porque renovó su misericordia, porque tenemos salud y por todas las bendiciones que recibimos a lo largo del día, porque qué cosas Dios no hace buenas para con nosotros en todo un día. Entonces es también agradable a Él, como lo dice el Salmo 92, darle gracias y cantar himnos, no es nada más sino alabarlo, o sea, levantar cánticos de alabanza en honor a todas esas bendiciones que hemos recibido durante el día. Ve que considero propicio decir esto, que en estos días, en estos últimos días, me he quedado corto en oración. O sea, estoy orando y me quedo como sin palabras, hablando con el Señor. Y lo que hace es pasarse por mi cabeza es alabanza. O sea, las canciones que hemos escuchado, las últimas canciones, o sea, una en específico, se me repite. O sea, cuando me estoy quedando ya como que corto de la oración, como que ya no sé qué agradecer o qué pedir, llega un momento como que estoy mermando en la oración y arranca esa alabanza. Yo estoy hablando y orando, pero arranca la alabanza. Y llega un momento donde ya no, me quedo sin palabras, no sé qué decir más. Y se repite. Y termino cantándola en mi mente. O
termino cantando la adoración. Me ha pasado en la madrugada cuando me levanta y en las noches antes de acostarme. Se repite y se repite. Y tiene que ver con eso que estás diciendo, porque como dije en un principio, a Dios agrada que le alabemos y le adoremos. Y entonces, cuando a veces una forma de agradecerle es eso en la adoración. Y como dijo David, ¿con qué te puedo pagar yo si eres dueño de todo, creaste todo? Tú no necesitas de nosotros, y más bien tú eres el que nos das a nosotros, dice en otros versículos, dice Pablo. Y resulta que es eso, Dios lo que quiere es nuestro corazón, y cuando tú adoras con el corazón, allí es donde Dios se agrada, y es una forma de agradecerle a Dios que Él recibe con olor fragante, la adoración, y más cuando son adoraciones de gratitud. Pero es que así tú lo hagas en acción de gracias o no, la adoración en sí del Señor, cuando tú exaltas su grandeza, su poder y las cosas que ha hecho sobre tu vida, cómo se ha magnificado y se ha glorificado Él sobre tu vida, tu familia o sobre tus obras. Cuando tú empiezas a exaltarle a Él esas cosas y a agradecerle y a adorarlo, ya allí Él se siente complacido de nosotros. ¿Qué más le podemos dar a nosotros si Él es dueño de todo? Sí, por eso me pareció bien interesante esa pregunta, porque por lo menos yo nunca, o sea, si uno se la hace cuando está en un momento así de conexión con el Señor, uno dice, wow, o sea, con cómo le agradezco yo a Dios, pero no es algo que uno se hace con frecuencia. Y uno debería hacérsela. ¿Cómo podré yo pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? O sea, hacérsela diariamente. Y como dije, muchos de los salmos tienen implícito el acción de gracias, pero si uno se pone a indagar en la palabra y en los salmos, te das cuenta que todos son alabanzas de gratitud que hace David al Señor. Por eso es que resalta que él sea un hombre con un corazón agradable al de Dios, porque constantemente él estaba y él hacía salmo por todo, por la salvación, porque lo libró del león, o sea, por todo él estaba en una constante vivía adoración. Agradecido. Vivía Era un hombre agradecido con Dios por todo, porque lo hizo rey, porque lo libró de sus enemigos, porque le dio una familia, por muchas cosas. Él tenía muchas cosas por las cuales él estar agradecido. Y aún no siendo rey, David le agradecía cuando era un joven criador de ovejas, cuando era un pastorcillo. Él vivía cantándole igual. Es lo que pide el Señor. Teniendo y no teniendo, sea agradecido. Exacto. De hecho, cuando no tenemos o creemos que no tenemos, es cuando más deberíamos de levantar cánticos de alabanza al Señor. O ser agradecidos. Aunque sea difícil, empezar. Por lo menos yo aplico mucho una técnica cuando me siento así que ando como medio desanimada. Por lo menos me pasaba mucho cuando estaba en el trabajo, que tenía abrumada con muchas cosas, situaciones que resolver. Dios me decía que hiciera una lista de 50 cosas por las cuales estaba agradecida. Y yo caminando por los pasillos empezaba a enumerar. No llegaba ni a la número 10 y ya yo me sentía mejor. O sea, ya el ánimo yo empezaba, gracias Señor porque puedo ver, porque puedo caminar, porque tengo trabajo, porque empezaba a enumerar. Me dijo, haz una lista de 50 cosas. Pero ya no llegaba ni a la 10 ni a la 15 y ya yo me sentía, se las recomiendo, de verdad que es muy, muy buena. Lo puedes hacer escrito, pero como a veces me tocaba que andaba, o sea, estaba ocupada y eso, o estaba en la calle y no podía sacar un cuaderno y ponerme a escribir, no tenía el tiempo en la mente. Empezaba a enumerar cosas por las cuales estaba agradecida. Y es una manera de quitarte, o sea, el desánimo y ver con más claridad pues todos los beneficios, no olvidarse de esos beneficios que Dios tiene para con uno. Cuando tengan tiempo, leen el Salmo para que vean maneras de cómo agradecer a Dios. El Salmo 9, el Salmo 18, el Salmo 118 y el Salmo 138. Todos estos llevan titulado o está implícita la acción de gracias, oración de gratitud al Señor, el Salmo 138.
Entonces ahí se los dejo para que son salmos un poquito extensos, no los vamos a leer ahorita por cuestión de tiempo, pero de verdad que son salmos bien enriquecedores y vale la pena invertir un poco de tiempo leyéndolos y meditándolos y aprendiéndolos si es posible, porque es parte de este ejercicio de enumerar gratitudes, o sea, enumerar bendiciones que Dios nos ha dado y que levantan nuestro ánimo en tiempo de aflicción. Ahora bien, la gratitud es manifestación de generosidad. Una persona que es agradecida es una persona generosa. Decíamos en principio que es una virtud que sale de un corazón lleno de amor. O sea, gratitud a veces lo tomamos como muy a la ligera, de los labios para afuera, gracias, pero no es algo que realmente sale del corazón, ni lo demuestras con hechos, pues. O sea, agradecerle a una persona o agradecerle al mismo Dios en espíritu y verdad por los favores que has recibido. Ser agradecido es tener grandeza de espíritu. Según la Real Academia, es sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que nos ha hecho o querido hacer y corresponder a él de alguna manera. O sea, que nos han hecho o nos han querido hacer. Porque a lo mejor el favor no está hecho, pero está la intención, igual debe agradecerse, pues. La gratitud es un aspecto esencial del amor. Imagínense ustedes. Y Dios es amor. O sea, la gratitud es un aspecto esencial del amor. Es la memoria del corazón. Cuando somos agradecidos porque tenemos buena memoria en nuestro corazón. La gratitud hace posible que reconozcamos el valor de las cosas, de los demás y de nosotros mismos. Porque agradecer, en definitiva, es amar. Además, esta virtud nos permite establecer vínculos sanos y profundos. Ahora bien, para el cristiano, ser agradecido, como decíamos en un principio, es un deber impuesto por la palabra. Podemos observar aquellos que hemos leído las cartas de Pablo. Ahora vamos a dejar un poquito a un lado a David y nos vamos a ir al Nuevo Testamento, ¿verdad? Los que hemos tenido la oportunidad de leer las cartas de Pablo, las epístolas del apóstol Pablo, vemos que casi todas o muchas de ellas inician después que él hace la salutación, o sea, que él saluda, que él dice con quién está con él, todo el cuento. Él procede a empezar sus cartas con agradecimiento. Muchas de las cartas de él inician agradeciendo a sus hijos en la fe, a su familia, o sea, los que han estado con él. O sea, es algo característico del cristiano, de un hijo de Dios, el ser agradecido. Lo vimos en David, ahora lo vemos en Pablo, en el mismo Jesús, que cuando iba a multiplicar los panes y los peces, él dio gracia. Y también lo vemos en Pablo, muy característico de él, el ser agradecido. Entonces, esta virtud, muchas de sus epístolas él las inicia con esta virtud, pues, de agradecer. Las inicia con agradecimiento y exhorta, ¿verdad?, a las diferentes personas, o sea, pueblos a los que él dedicó estas cartas, a que vivan gozosamente dando gracias. Vamos a leer cuatro extractos de estas cartas donde vemos que esto es así, pues. Efesios 5, 19 y 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí vemos como él dice, dando gracias por todo, y que llenemos nuestra boca de cánticos
de himnos, lo que veíamos hace un momento en los salmos, pues. Himnos es alabanza, Sí, canción. canción. Sí, pero los himnos son canciones emblemáticas, son como estandarte. O sea, un himno es una canción que pasa de generaciones en generaciones. ¿Me explico? Y que ellos establecen como un cántico especial que determina una tribu o al Señor. Exacto. Todo esto que acabamos de leer ahí en Efesios 5, 19 y 20, está dentro de un contexto donde Pablo exhorta al pueblo de Éfesos a que se manejen, o sea, que se conduzcan como hijos de luz. Y dentro de las diferentes indicaciones que él le da, fíjense que él inicia este capítulo diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces él da allí una serie de instrucciones de cómo debemos andar los hijos de luz, hijos de Dios. Y termina, ¿verdad? O mejor dicho, en el versículo 19, porque él continúa después dando otras indicaciones, donde nos dice lo que acabó de leer la señora Flor: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y en el 20 nos dice que dando gracias siempre a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Es como un mandato que él le da allí a su discípulo. Ahora en Primera de Tesalonicenses 5:18 leemos: Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. dad gracias en todo, porque esta es la voluntad. Esto lo leímos ya en principio. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Allí mismo también podemos observar que el contexto donde Pablo dice esto es donde él exhorta al pueblo a que hagan una diferencia entre la vida antigua y la vida nueva, o sea, la vida que llevaban antes de Cristo y la vida que deben llevar estando en Cristo. Y dentro de todos estos lineamientos que él le dice, él inicia, en el versículo 5, él dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, todo lo que tiene que ver con impurezas, con idolatría y toda esta serie de cosas que están en la carne. Y dentro de esos lineamientos que él le da al pueblo de los colosos, está eso, pues, que debemos ser agradecidos. Y también lo podemos ver en las cartas de Pedro, de Juan. Allí también ellos exhortan, estos apóstoles exhortan a las personas a las que ellos dirigieron esas cartas a que sean agradecidos. O sea, que esto es una virtud bastante importante. Ahora Colosenses 3:15 y luego Filipenses 4 del 6 al 7. No, ya Colosenses ¿Ya se leyó? Sí, Okay. Entonces Filipenses 4 del 6 al 7. dice así: por nada estén afanados, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Exacto. Allí vemos que todos estos textos que acabamos de leer nos muestran que el agradecimiento debe distinguir al cristiano en sus relaciones humanas, pero también y sobre todo en nuestra relación con Dios. O sea, el agradecimiento debe partir primeramente gracias al que nos creó y también gracias a las personas que Dios utiliza pues para bendecirnos, que Dios utiliza como instrumento para bendecirnos. Pero aquí él también habla, Ajá. o sea, sumando a eso, que no estemos afanados
por situaciones, sobre todo pongámonos en esta situación de pandemia que estamos viviendo hoy en día, que ya se ha prolongado más del tiempo que mucha gente esperaba. Y ha sido difícil para muchos hogares y muchas cabezas de hogares que han quedado desempleados o que no están produciendo lo necesario y el alimento se está escaseando y tienden a caer en el desespero, en el desánimo, en la angustia, en el estrés, y esto causa violencia, discordia, disputas, divisiones dentro del hogar, bien sea entre los esposos, si es que hay esposos, o entre los padres contra los hijos, y entonces allí entra el afán de las personas, porque caen en el desespero y tienden a inventarse cosas para obtener dinero, bien sea en estafas o en engaños o haciendo cosas que a lo mejor no son ilícitas, pero quizás pueden hacer que en el hogar no reine la paz. Y ahí donde el Señor, aquí Pablo está haciendo la exhortación: por nada estés afanado. Si hace falta comida, si se está acabando la comida de tus alacenas y de tu nevera, si tu dinero también está mermando, no te afanes por conseguirlo. Dice: sea conocida esta necesidad en tus oraciones. Pídesela al Señor, como dijo Jesucristo. No se afanen por el qué comerán mañana o qué se vestirán. Si Dios le da de comer a las aves, que ellas no trabajan ni nada, ¿cuánto más a ustedes, que son más importantes que unas aves? Si Dios es el Dios que creemos, el Todopoderoso, el Creador de todo, el que nos creó, Él es bueno, es misericordioso, es benigno, como lo venimos hablando en los diferentes temas. Quiere decir que Dios va a cumplir esa palabra, esa promesa. Y si nosotros se la presentamos, y eso no es que vamos a sorprender a Dios: ay, mi hijo le hacía falta un par de zapatos, a mi hijo se le acabó la harina. A él no lo vamos a sorprender con eso. Simplemente que Él quiere que nosotros mantengamos una relación con Él. Por eso el Padre Nuestro dice: el pan nuestro de cada día, para que nosotros cada día, diariamente, tengamos una comunicación con Él, así sea para pedirle el pan y no sea para otra cosa. Entonces, si nosotros presentamos eso, Él le dice: después que la presente, hazlo con acción de gracias, sea agradecido. Señor, te doy gracias porque sé que vas a proveerme. Gracias porque a pesar de lo poco, no falta el pan en mi casa. Nos estamos acostando y no tenemos el estómago vacío. Te damos gracias porque nos sustenta, porque tu amor nos sustenta, porque tu palabra nos sustenta, porque sabemos que tú nos guardas y que esta situación que estamos viviendo tiene un propósito. Y te pido que nos fortalezca y te damos gracias por esa fortaleza. Ahí estás actuando con acción de gracia. Y es lo que Dios manda en los versículos que leímos anteriormente. Ser agradecido en todo. Eso quiere decir en todo momento, en todas circunstancias, en toda situación. No tienes, sé agradecido. Tienes, más rápido para ser agradecido. Y si en tu situación estás pasando algo que es una premura para ti y tú lo ves que es algo difícil, también sé agradecido. Porque en ese momento donde Dios ve: mi hijo cree en mí, confía en mí, sabe que yo lo voy a sacar de esta situación. Y mi hijo aprendió la lección o aprendió lo que tenía que aprender en este momento, que era fortalecer la fe, la confianza en su relación con su Padre, el Padre Celestial. Y muchos dirán: bueno, yo nunca tuve papá, yo no sé cómo es eso. Y es ahí donde es importante saber que Dios es un Padre que no se compara a ninguno en la tierra. Dice el Salmo, creo que el Salmo 107, hay un Salmo que dice que aunque tu padre y tu madre te den, yo con todo te recogeré, no te abandonaré, yo seré tu padre. Y otro versículo dice: yo seré tu padre, tú me serás por hijo. Allí Dios está manifestando esa paternidad que la vino a mostrar con Jesucristo. Por eso Él le dijo a Felipe: tanto tiempo ha estado conmigo y no me conoce, Felipe. Cuando Él le preguntó: muéstranos al Padre. Porque Jesucristo vino a representar la figura paterna de lo que es el Dios Todopoderoso. Y si nosotros conocemos a Jesús,
vamos a alcanzar a obtener eso, y ese espíritu de orfandad se tendrá que ir de nuestras vidas. Entonces es importantísimo ser y vivir agradecido, que es lo que Dios pide, porque muchos dirán, bueno, pero es que yo quiero, estoy pasando una situación mala, tengo tanto tiempo en desempleo, o no es el empleo que yo quería, o lo que trabajo no me alcanza. Sí, pero con esa actitud irreverente o de queja, Dios no te va a poder dar más. Dice el Señor, si me eres fiel en lo poco, yo te pongo en lo mucho. Si yo con lo poquito que te he dado has sido agradecido y te ha sido de bendición para tu vida, entonces ahora tu corazón está preparado para darte más. Dios no puede darte lo que tú quieres o lo suficiente según tu corazón, porque si tu corazón no está preparado, eso puede hacer que tu familia se eche a perder, que tú te desvíes del camino, que tú te pierdas, y no es lo que quiere Dios. Dios, antes de darte riqueza, debe transformar tu corazón y prepararlo a tener abundancia, a tener riqueza. Y Él te prepara, como dijo Pablo, sé estar agradecido, bien sea mi situación, en abundancias o en escasez. Ahí ya Pablo estaba preparado, el corazón de él estaba preparado. Si él tenía abundancia, él era agradecido, él no cambiaba, él seguía siendo el mismo Pablo. Y cuando tenía poco, seguía siendo el mismo Pablo, porque muchos cuando no tienen, reniegan, reclaman, murmuran, se quejan, y otros cuando tienen, se olvidan del Señor. Porque Pablo tenía sus ojos puestos en Dios, pues, puestos en Jesús. Por eso es que él cuando tenía era el mismo que cuando no tenía, pues, era igual de agradecido, igual alababa a Dios. Y de hecho con él se cumplía lo que dice Deuteronomio 8, del 11 al 18. Lo vamos a leer en un ratito, pero para finalizar este punto que está de intervención, allí en Filipenses, algo que me gusta muchísimo es el versículo 7. Lo que sucede después que presentamos nuestras preocupaciones ante el Señor con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa promesa, eso es una promesa, y es así, porque yo la he experimentado. En momentos en los que me he sentido afanada, voy al Señor, presento mis angustias, mis situaciones, mis afanes, y Él toma esa carga y me da de su paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es algo que funciona porque lo he puesto en práctica. Es que eso, lo que habla ese versículo es lo que dijo Cristo. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo lo haré descansar. Es presentarle todas tus peticiones. Es lo que está diciendo Pablo allí. Presenta todas tus peticiones, toda tu angustia, todas tus necesidades, preséntaselas al Señor y Él te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque cuando ya tú reposas en Él y tú dices, Dios se hará cargo, ya no hay nada que te angustie, porque tienes la plena seguridad y certeza y confianza de que Dios te va a resolver. Y así va a ser. Así lo ha hecho aquí en esta casa. Desde que el Señor vino a esta casa, nosotros le abrimos la puerta y Él vino a quedarse. Y desde entonces hemos tenido situaciones donde acudimos al Señor e inmediatamente el Señor responde, pero porque hemos sabido ser agradecidos, fieles en lo poco, fieles en lo mucho, agradecidos en lo poco y agradecidos en lo mucho. No hemos dejado de creer en el Señor. Hemos visto también muchas personas que han recibido el favor de Dios, que han llegado, como quien dice, con las tablas en la cabeza, sí. Y acuden al auxilio de Dios. Y bueno, Dios en su misericordia los ayuda, los levanta, los prospera. Y hemos visto cómo se apartan del Señor y no honran, no agradecen. Y si lo hacen es de la boca para afuera, pero sus actitudes y sus frutos dicen otras cosas. Contradicen lo que no, sí, yo estoy con Dios. No, sí. Pero resulta que en los frutos vemos que no es así. Y de verdad que lo hemos visto. Hemos visto gente prosperar, que Dios los ha ayudado, que han llegado y
mira, se transformen de tal manera, eso a Dios entristece mucho. Y vamos a leer, y se cumple lo que dice él en Deuteronomio 8, del 11 al 18, y acá Dios nos advierte de no olvidarnos de él. Dice del versículo 11 hasta el 18, tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les he ordenado. A pesar de que el ser agradecido no es algo que aparece en los 10 mandamientos, ¿verdad? Si es un estatuto dado por Dios, como parte de su voluntad, debemos ser agradecidos. Entonces él dice aquí que no nos olvidemos de eso, de sus mandamientos, decretos, leyes. Cuando hayan comido, y esto tiene que ver con el testimonio que compartimos hace un momento de cómo las personas llegan a los pies de Dios, o a los pies de Cristo, con las tablas en la cabeza, buscando del Señor, que el Señor los prospere, que el Señor los levante, y el Señor, como no, su palabra no torna atrás vacía, y Él es un Dios de misericordia y un Dios fiel, Él cumple pues, y levanta a estas personas, y hemos visto cómo se desaparecen, no agradecen, y si lo hacen de la boca para afuera, y Dios manda, y lo hacen cuando están en esta situación pues, prosperados, ya están bien, tienen provisiones, y Dios insta en la palabra y nos dice, cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y ovejas han aumentado, lo mismo que su oro, plata y todas sus propiedades, no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó de Egipto, donde eran esclavos, que los hizo marchar por el grande y terrible desierto lleno de serpientes venenosas y escorpiones donde no había agua. Pero Él sacó agua de una dura roca y les dio de beber, y en el desierto los alimentó con maná, comida que los antepasados de ustedes no habían comido, para humillarlos y ponerlos a prueba, y para bien de ustedes al fin de cuentas. No se les ocurra pensar, toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado la fuerza para adquirirla, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes. Pero si se olvidan ustedes del Señor su Dios y se van tras otros dioses y les rinden culto, yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo. Fíjense que Dios nos advierte antes. O sea, no se olviden de mí, porque el olvidarse de mí, el ser desagradecidos, tiene sus consecuencias. Claro, antes de eso, Dios te advierte, Dios te instruye a través de su palabra, a través de sus ministros, a través de sus siervos, que debes ser agradecido, que debes honrarlo. Pero si nos hacemos de oídos sordos y de vista ciega, pues Dios, como un padre que disciplina a sus hijos, tiene que sacar su correa y darnos. Yo pienso que una de las personas, un grupo de personas que se acercan al Señor cuando escuchan bendición, que Dios bendice, ellos se enfocan en lo material, pues. Y entonces yo pienso que deben enfocarse en la bendición espiritual, en la bendición interna, pues, tanto como para ti como para tu familia, en la restauración. Pero es que fíjate, eso que tú hiciste mención hace un momento, desde que hemos visto personas, o sea, lo podemos decir con base, porque acá Dios nos ha traído muchas personas, muchas, de las cuales Dios nos ha usado de instrumento para bendecirlos, para levantarlos, como dijiste ahorita, de las tablas, para restaurar matrimonios, vidas, empleo, economía, salud. Y son personas que en un principio prometen todo, porque tienen la necesidad. Y cuando una persona está necesitada, lo que tú le pidas, él te va a decir que sí, yo lo voy a hacer, yo lo hago, y se comprometen y prometen. Pero cuando viene la bendición,
viene la restauración, viene la mano de Dios, porque algo bueno y maravilloso que tiene nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, es que, como dice un pastor, a Dios nadie le gana en dar. ¿Y qué sucede con Dios? Que a Él le gusta dar primero. Porque a Él le gusta, y me lo ha dicho muchas veces cuando me ha puesto a restaurar personas, que Él sabe que la persona le va a fallar más adelante o que le va a dar la espalda, y Él me lo muestra antes de, me lo ha mostrado después, pero reciente. Él me dice, no importa, yo lo hice para que Él viera que yo existo, que yo sí puedo hacerlo cuando yo quiera. Y Él le da solamente esa prueba. Y la persona agarró su bendición y chao, se fue, se perdió. Ya no se congrega, ya no recibe palabra, ya no busca del Señor, ya no lee la Biblia, ya no hace nada. Ya se fue para el mundo y hizo lo que hizo. Y así mucha gente, y es lo que Él está diciendo aquí. No fue con tu fuerza con que te prosperaste, fui yo. No tienes tu alacena llena, tu corazón está contento porque tu barriguita está llena. Ese fui yo. Así como Él hace con los leoncillos en la selva, Él le da alimento a esos animales. Así hace con nosotros, con todos. Y sin embargo la gente se le olvida. Y también tocaste un punto hace rato que dijiste de la honra, porque justamente en una de las series que se ha tocado acá, en el tema de la honra, una de las formas de honrar era la gratitud. Porque a Dios honra al que le honra. Y una de las formas que Dios acepta una honra es que tú seas agradecido, que tú le demuestres tu gratitud. Cuánto estás agradecido, cuán eres feliz por lo que Dios hizo en tu vida. Y mucha gente no hace eso. Después que reciben la bendición, chao pescado. Como hay otras que son extremadamente agradecidas, súper extremadamente agradecidas. Allí tenemos en la palabra cuando Jesús sana a los 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron? 1. O sea, del 100%, el 10%. Y muchos en la actualidad son imitadores de esos 9 leprosos. Lamentablemente, eso abunda ahorita. Sí, tienen la necesidad. Tienen la necesidad, van al dador al que satisface dichas necesidades, se van, le dan la espalda y cuando regresa, o sea, el que regresa es uno solo. Entonces, no seamos como ese 90%, sino como el 10% que regresó y honró a Jesús con gratitud. Sí, porque ese gesto te puede abrir la puerta a más bendiciones y permanentes. No quiero saber qué es de la vida, qué fue de la vida de los otros 10, de los otros 9, porque como les decía ahorita cuando leímos Deuteronomio, lo que decía al final de esa lectura, de que Dios, pues, lo ingrato lo disciplina, no le agrada. Fíjense, la ausencia de gratitud no solo afea nuestro carácter, sino que revela la negrura de nuestra mente y corazón. Cuando somos cuando somos desagradecidos, estamos revelando, pues, cuán negra está nuestra mente y nuestro corazón. Tan así que el mismo Pablo escribe que Dios entrega a los desagradecidos a una mente reprobada. Cuando él en Romanos 1, del 19 al 21, pasó precisamente esto que el Señor nos dice en Deuteronomio. Estas personas de las cuales habla Pablo acá en Romanos, ellos conocían a Dios y sus maravillas, y aún así no lo honraron, no lo reconocieron como el dador de las bendiciones. Aquí dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto porque Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora el 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Imagínense. Allí está la consecuencia de no ser agradecido. Como ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para empezar a hacer cosas que no convienen, cosas pecaminosas. La lista es exacto, de ahí fuerte. adelante el 29, ahí dice todo lo que ellos, y no me quiero imaginar dónde están esas personas. Entonces, fíjense, es bien importante ser agradecido, porque cuando cuando hay ausencia de gratitud, nuestro carácter se afea. Adicional a eso, no reconocemos a Dios, y Dios pues nos desecha, porque Dios honra a los que le honran, y a los que no, los tiene en poco. Ahora bien, aquí yo tengo 6 cosas. Hay muchísimas más, pero imagínense, podemos pasar horas haciendo lista de las cosas por las cuales debemos agradecer a Dios. Pero yo tomé estas 6 como prioridades. Debemos agradecer por la creación y la vida, por la preservación de la vida. Debemos dar gracias por su Hijo, por medio del cual tenemos vida eterna. Dar gracias por su palabra y su Espíritu, que nos guía por el camino de la verdad y santidad. Dar gracias por sus promesas de vida eterna que iluminan nuestra vida en la tierra. Y por último, pero no menos importante, debemos dar gracias por las pruebas a que a veces nos somete para nuestra corrección o para la purificación de nuestra fe. Porque no es nada más dar gracias porque todo me va bien, sino dar gracias también por las pruebas. Porque esas pruebas nos llevan a fortalecer nuestra fe o a purificarla si no tenemos. O sea, si tenemos poca fe o la tenemos ahí medio dudosa, Él nos prueba para fortalecer esa fe, pues. ¿Quieren acotar algo más? Y se prueba con fuego, porque hay una carta que dice que la fe se prueba con fuego, si no me equivoco. Hay un versículo que dice, la prueba produce paciencia, y la paciencia, y ahí va una cadena. Lo leímos también en Deuteronomio, todo por lo que pasó el pueblo cuando Dios lo sacó de Egipto, y dijo, ahí decía que todo era para su bien. Algo así hace Dios con nosotros. Es que cuando Dios nos prueba es para promovernos, no para reprobarnos. Nos reprobamos nosotros mismos. Y Santiago nos dice en su carta que debemos sentirnos gozosos cuando estemos atravesando por diversas pruebas, porque esa prueba produce paciencia. Entonces, un momento importante que revela nuestro carácter cristiano es dar gracias en medio de la prueba. O adorar, alabar. Adorar, alabar en medio de la prueba, porque está siendo purificada, corregida. Entonces, ya para concluir, quiero decirles que si nuestra vista espiritual, porque dar gracias en medio de la prueba hay que tener una vista espiritual bien afinada. Si está bien afinada, veremos el mover de Dios en todo, incluso en aquellas cosas que nos puedan provocar los más duros sufrimientos. Cuando nosotros tenemos nuestra visión espiritual bien afinada, vemos en toda situación, así sea que esa situación nos esté provocando los más duros sufrimientos, la mano de Dios. Vemos el mover de Dios en todas esas situaciones. Pues entendemos que todo cuanto acontece en nuestra vida lo ha permitido para nuestro bien. Con la vista espiritual bien afinada, veremos la sabiduría, el poder y la bondad del Señor en todas las cosas. Y entenderemos que todo obra para bien de los que amamos a Dios. Entonces debemos tener en cuenta que la gratitud es una gran virtud que Dios ama
que Dios honra a los que le honran y Él nos manda, pues como lo vimos en esta enseñanza, a través de su palabra, y que es su voluntad que seamos agradecidos en todo y por todos. Entonces, bueno, esperamos que sea de bendición esta palabra, que edifique sus vidas, que caiga en buena tierra y que dé fruto al 100 por 1, en el nombre de Jesús.